Una red Zigbee está básicamente formada por tres tipos de nodos. Tenemos primeramente un solo coordinador para toda la red. Podemos tener uno o más ruteadores y también uno o más dispositivos terminales en la misma red. En el caso de los módulos XBee, un módulo XBee cualquiera puede ser configurado para cumplir cualquiera de estas tres funciones, es decir, que puede trabajar como coordinador, como ruteador o como dispositivo terminal. En la formación de una red Zigbee, el coordinador cumple las siguientes funciones. Primero que nada, es el encargado de formar la red. El coordinador es el único que puede formar una red Zigbee. En segundo lugar, es el encargado de manejar las direcciones de todos los nodos en la red. Maneja también los aspectos de seguridad en la red y maneja también la autorregeneración de la red, así como otras funciones más. El ruteador, en cambio, se une a una red ya previamente formada por algún coordinador. Además, puede mandar o recibir sus propios datos, es decir, datos provenientes de sus propios puertos, pero también tiene la capacidad de rutear o enrutar el tráfico de nodos distantes, es decir, que puede servir como intermediario entre dos nodos distantes, por ejemplo, entre el coordinador y un nodo o dispositivo terminal que esté fuera del alcance del coordinador. En este caso, el ruteador sirve como intermediario entre ambos nodos que están fuera de alcance. Su uso es opcional, es decir que si no hay dos nodos distantes que estén fuera de alcance el uno del otro, entonces básicamente no se necesitan ruteadores en la red. Por otra parte, el dispositivo terminal es una versión simplificada de un ruteador. Se une también a una red previamente formada por algún coordinador. Manda y recibe sus datos, es decir, los datos provenientes de sus puertos locales. Y los dispositivos terminales necesitan de un coordinador o ruteador para unirse a la red y poder tener la capacidad de mandar o recibir datos. Es decir, que un dispositivo terminal siempre necesita de un intermediario para poder interactuar con la red Zigbee. Y este intermediario puede ser el coordinador o, caso contrario, algún ruteador que esté al alcance de este dispositivo terminal. Estos, a su vez, usan menos hardware que los ruteadores o los coordinadores y también consumen menos potencia. Además, pueden trabajar de manera intermitente. Típicamente, los dispositivos terminales permanecen la mayor parte del tiempo en estado inactivo o dormidos y se despiertan intermitentemente por periodos muy cortos de tiempo para enviar o recibir datos y luego nuevamente se ponen en estado de descanso o de inactividad. De este modo es que los dispositivos terminales consumen mucha menos potencia. La topología básica de una red Zigbee es la de una red en malla. Esto posibilita que puedan haber múltiples vías de comunicación entre dos nodos distantes en la red por intermedio de los nodos intermediarios, que en este caso vienen a ser el coordinador y los ruteadores presentes en la red. Debido a que los nodos intermedios pueden interconectarse de múltiples formas entre sí, esto hace posible que dos nodos distantes tengan al mismo tiempo múltiples caminos para el envío y la recepción de datos. En este caso, entonces, el coordinador y los ruteadores elegirán siempre el camino que sea más corto o más eficiente para la comunicación entre dos nodos distantes. En el gráfico ustedes pueden ver, por ejemplo, que en el caso de este dispositivo terminal y este otro, existen pues varias alternativas de
comunicación entre ambos nodos. Cuando la vía más corta y más eficiente no está disponible por algún motivo, digamos debido a que alguno de los nodos ha caído o ha dejado de funcionar, la red y el protocolo eligen automáticamente la vía alternativa más eficiente que esté a disposición. Es así entonces que el protocolo Zigbee posibilita tres funciones que son muy importantes en una red. Primeramente, posibilita el ruteo o reenvío de mensajes entre módulos distantes. En segundo lugar, posibilita también la creación de redes ad hoc o redes que se crean automáticamente sin intervención humana y de forma espontánea. También posibilita la autorregeneración de la red a través de la identificación automática de nodos y rutas faltantes y la reconfiguración de nuevas rutas a fin de que la red siga funcionando. Hablando del direccionamiento, cada nodo en una red Zigbee debe tener una dirección única que lo identifique. En este caso tenemos tres posibilidades de direccionamiento en una red Zigbee. La primera consiste en un número de serie de 64 bits que es único en todo el mundo para un determinado dispositivo Zigbee. En el caso de los módulos XBee, este número o dirección de 64 bits viene impresa en la parte inferior del módulo, tal cual se muestra en la fotografía. No hay entonces dos módulos Zigbee en el mundo que tengan la misma dirección de 64 bits, sino que cada una de estas direcciones es única. La segunda posibilidad de identificación o direccionamiento consiste en el manejo de direcciones de 16 bits. Estas direcciones de 16 bits son únicas en cada red y son asignadas dinámicamente por el coordinador a los nodos que se van uniendo a la red. En este caso entonces no pueden haber dos nodos en una misma red que posean la misma dirección de 16 bits, sino que cada nodo posee una dirección única de 16 bits en una determinada red Zigbee. Y por último, la tercera posibilidad de identificación para un nodo, en este caso hablando de los nodos XBee, es mediante una cadena de texto que puede ser asignada a cada nodo XBee. Esta cadena de texto consiste de un nombre humanamente más entendible. Por ejemplo, podemos nombrar a un determinado nodo como nodo sensor de gas o nodo sensor de temperatura, lo cual hace posible una identificación más humanamente más entendible de los nodos presentes en la red. Se conoce como dirección PAN a la dirección asignada a una red de área personal o Personal Area Network en inglés. La dirección PAN entonces es la dirección de toda la red. Cada red formada posee una dirección PAN y estas son también direcciones de 16 bits, lo cual significa que existen 65.536 posibles direcciones PAN o redes funcionando en una misma localización geográfica. Dicho de otro modo, por ejemplo, podemos tener, digamos, 5, 6 o 10 o incluso más redes Zigbee independientes funcionando, digamos, en un mismo edificio, en una misma localización geográfica. Debido a que cada red posee su propia dirección PAN, entonces es posible que múltiples redes funcionen en un mismo lugar. El protocolo Zigbee opera en la frecuencia de los 2.4 GHz y utiliza 16 canales en la vecindad de esta frecuencia. El coordinador entonces elige un canal libre al momento de formar su red. Esto significa que el coordinador tiene la capacidad de escanear los 16 canales para verificar qué canales ya están ocupados
y qué canales están libres y pueden ser usados para la formación de su red. En este curso usaremos los módulos XBee de la serie 2 porque estos son compatibles con Zigbee. Por si acaso, los módulos XBee de la serie 1 no son compatibles con el protocolo Zigbee. Estos módulos XBee de la serie 2 entonces poseen básicamente las siguientes características de hardware. Incluyen un chip transceptor que trabaja en 2.4 GHz. Incluyen también un microcontrolador 8051 interno, el cual no es accesible por el usuario en un XBee regular. Sin embargo, existe otro modelo llamado el XBee programable, en el cual el microcontrolador interno sí es accesible por el usuario. En este curso usaremos los XBee regulares, cuyo microcontrolador no es directamente accesible. Estos módulos poseen 4 entradas análogas, 12 entradas y salidas digitales, además de un puerto de comunicación serial que es usado para el envío y recepción de datos y también para la configuración del módulo. Hablando del software que corre en un módulo XBee, existen, como ustedes ya imaginarán, 3 clases de firmware que puede ser programado en cualquier módulo. Primeramente está el firmware para coordinador, también el firmware para ruteador y el firmware para dispositivo terminal. Dependiendo de cuál de estos 3 firmwares esté programado en un determinado módulo XBee, este funcionará como coordinador, como ruteador o como dispositivo terminal. Según el intercambio de datos con el módulo, este puede funcionar en 3 modalidades: en el modo transparente, en modo comandos AT o en modo API. En el modo transparente se forma típicamente una conexión punto a punto entre 2 nodos. Ambos nodos envían y reciben datos mediante su puerto serial. Esto funciona como un reemplazo de un cable físico serial. En este modo entonces se reenvía al aire todo lo que cada nodo recibe por su puerto serial tal cual. Dicho de otro modo, lo que el nodo A recibe por su puerto serial lo envía mediante la conexión inalámbrica al nodo B y los datos aparecen disponibles en el puerto serial de este último. En el modo de comandos AT, la información recibida por el puerto serial no es transmitida por la conexión inalámbrica, sino que es interpretada por el módulo local. En este caso, entonces, lo que el módulo recibe por el puerto serial no son datos, sino comandos. Este es un modo de configuración y control del módulo, es decir que mediante los comandos AT nosotros tenemos la posibilidad de configurar y controlar el funcionamiento del módulo. En el modo API, la información se envía y se recibe en forma de paquetes de datos, los cuales incluyen los llamados metadatos. Los metadatos son datos adicionales necesarios para el funcionamiento del protocolo y que se incluyen juntamente con los datos en cada paquete enviado. Los paquetes en el modo API entonces pueden contener datos o comandos AT. Los paquetes que contienen datos siempre se retransmiten a los módulos remotos. En cambio, los paquetes que contienen comandos AT pueden tener 2 destinos. Primero, pueden estar dirigidos al módulo local o pueden estar dirigidos a los módulos remotos, es decir, que están destinados a otros módulos ubicados en la red. Esto permite reprogramar y configurar los módulos remotamente. Según la fuente de transmisión y recepción de datos, cada módulo puede transmitir datos provenientes de 3 fuentes. Pueden ser datos provenientes de su puerto serial, de sus entradas análogas o de sus entradas digitales. Según el firmware programado en un determinado módulo XBee, como ya habíamos visto, este puede funcionar como coordinador, como ruteador o como dispositivo terminal.